tal, curiosas y curiosos? Bienvenido a esto que es Curiosores. Hoy vamos a hablar de los museos y son muy importantes porque sirven para preservar objetos históricos, estudiarlos y exhibirlos al público. Su función no es solo entretenernos, sino conservar material muy importante para estudiar hechos históricos y el paso de la humanidad en esta tierra. Conozcamos el origen de los museos. A pesar de que los museos preservan objetos históricos y culturales, esta no era su principal función. Su función principal era el de ostentar. En una época donde reinaba el imperialismo, las invasiones y los premios de guerra, una manera de festejar el triunfo de una civilización sobre otra era tomar parte de su tesoro y de sus reliquias personales. Algunos de los emperadores comenzaron a lucir estas reliquias en su sala de estar para ostentar frente a sus invitados e impresionarlos. Algunas de estas galerías de la antigüedad conocidas son el Gabinete de las Maravillas de la Humanidad, que le perteneció al rey Nabucodonosor en el 560 a.C. Se encontraba dentro de los jardines colgantes de Babilonia y estaba repleto de botines de guerra. En el año 500 a.C. en Grecia, en los pórticos de algunas construcciones, se realizaban muestras de arte y estas muestras recibieron el nombre de Mouseion, haciendo referencia a las musas. Y la Biblioteca de Alejandría se la conoce también como el Mouseion de Alejandría por todos los objetos que guardaba. Eran numerosas las colecciones de estos museos primitivos. Podían variar entre plantas, animales vivos, artesanías y distintos utensilios. Era solo para los invitados, pero algunos mandatarios, para ganarse el favor del pueblo, comenzaron a abrir estas exhibiciones al público. En los siglos XVI, XVII y XVIII, algunos nobles y burgueses coleccionaban objetos exóticos alrededor del mundo y los exhibían en pequeños cuartos o pequeños muebles y se los conocía como Rincón de las Maravillas o Gabinete de Curiosidades. Muy parecido a los museos contemporáneos, y muchos de estos gabinetes fueron donados a los museos. Y vamos con uno de los museos más famosos y tenemos que hablar del Museo del Louvre, que está ubicado en París, Francia. Originalmente no se construyó para albergar un museo, sino un palacio encargado por Felipe II en 1190 para proteger el país. Era una fortaleza y en el siglo XIV, en el reinado de Carlos V, se convirtió en la vivienda real. Con el tiempo cambió su fachada y en 1793, durante la Revolución Francesa, el edificio abrió sus puertas como museo. ¿Sabías que el Louvre alberga una escuela? La École du Louvre es una institución de enseñanza superior instalada en el propio museo y los amantes del arte de todo el mundo pueden estudiar arqueología, historia del arte, antropología y epigrafía. Hay que ver si conseguimos vacante. Inconfundible es su pirámide. La pirámide de cristal del museo es uno de los atractivos más importantes de París después de la Torre Eiffel, pero no fue tan bien vista en su inauguración en 1989. Aunque actualmente los críticos aseguran que existen mejores obras contemporáneas. Estemos o no de acuerdo con la crítica, tenemos que reconocer que el Louvre no sería lo mismo sin su pirámide. El Louvre de París no es el único museo con este nombre. Hay un museo del Louvre en Dubái y se inauguró en 2017 y existe un acuerdo por 30 años para llevar este nombre. El acuerdo tardó 10 años en prepararse y se firmó entre Francia y los Emiratos Árabes Unidos. El Museo Louvre de Dubái tiene más de 600 obras y hay rotaciones de 300 obras de los 13 museos más importantes de Francia. Londres encabeza la lista de los países que tienen más visitas a museos y cuenta con 200 museos en todo el país. Uno de los museos más importantes es el Museo Británico.
fundado en 1753 cuando un investigador inglés donó toda su colección al rey. 3 años más tarde, en 1756, abrió sus puertas. Desde el principio la entrada fue gratuita, pero estaba restringida la entrada a estudiosos y curiosos intelectuales. Pero esta medida se abolió en 1810 y finalmente quedó abierta al público. El museo tiene 8 millones de objetos separados en 10 departamentos distintos y clasificados por época y eventos históricos. Existen contradicciones sobre este tema. La discusión está que gran parte, en su mayoría, de las obras que posee el Museo Británico pertenecen a otros países y deberían reubicarlas porque forman parte de su historia. España tiene más de 1.500 museos y es el más concurrido a nivel anual. Está en tercer puesto luego de Londres y París, Francia. Aunque el Museo del Prado es uno de los más conocidos, es el que menos visita tiene. Se cree que es debido al precio de su entrada, que es bastante elevado, costando 15 euros. Actualmente tienen entrada libre y gratuita las últimas 2 horas del día y las personas no dudan en aglomerarse en la puerta de entrada para ver las obras más famosas. El incendio que no fue. A principios del siglo XX, el Museo del Prado estaba casi abandonado por los residentes del lugar y también por el gobierno. Fue tanta la repercusión de los madrileños que se lo tomaron de buena manera e incitaron a tomar conciencia y a valorar y no esperar a que el Museo del Prado desaparezca. Es así que el gobierno también se hizo cargo y decidió reestructurarlo. Y lleva el nombre de Museo del Prado porque se construyó sobre un prado de Jerónimo. Entonces, anda al museo. ¿Cuál museo? El que está sobre el prado. Museo del Prado. Existen distintos tipos de museo, como el Museo del Arte Malo o el Museo de la Comida Quemada, pero estos son a modo de humor y de entretenimiento. Las clasificaciones principales son arte, historia natural, arqueológico, monográfico, histórico, ciencia y técnica, agricultura y ciencia del suelo. ¿Cualquier objeto puede estar en un museo? Pueden ser esculturas, pinturas, fotografías, adelanto de tecnología de distintas épocas, monedas, escritos, etc. La lista es larga, pero no cualquier objeto que está en casa puede estar en un museo. Tiene que suplir el interés artístico, cultural, científico y tecnológico para la sociedad. Y tiene que representar un registro para preservar datos históricos sobre la humanidad. Por eso, si consideras que un objeto que está en tu casa puede estar en un museo, un grupo de profesionales se encargará de analizarlo y comprobar su autenticidad. Estos profesionales son conocidos como museólogos. La museología es la ciencia que estudia los objetos que el ser humano ha creado a lo largo de la historia. Y se reúnen otros conocimientos como paleontología, historia del arte, historia o geografía, entre otras similares. Visitar un museo trae múltiples beneficios para nuestra salud. Reduce la ansiedad y nos ayuda a aprender de forma interactiva. Es un buen plan para recorrer a solas o en buena compañía. ¿Te gustó nuestro contenido? Suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.